Buenas tardes, saludos. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente al tema número 2, correspondiente a lo que es el proceso civil, lo que es el concepto. Vamos a tratar acá las diversas teorías relacionadas con la naturaleza jurídica de lo que es el derecho procesal civil. En este sentido, relacionado a la cátedra nuestra que nos toca impartir o que nos toca impartir en este periodo académico, ¿no? Ahí igualmente vamos a ver los principios rectores del proceso civil y así sucesivamente. Bueno, muchachos, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Eh, Vamos a estar pendiente por acá explicándole la clase correspondiente a lo que es el proceso civil. Entonces, de esta forma vemos el proceso civil, que es un conjunto de normas que regulan lo que es todo lo relacionado a este proceso civil, tal cual como su nombre lo indica, y el cual se reduce a que se trata de ese conjunto de procesos normativos que regula el derecho procesal civil. De esta forma, su finalidad, por supuesto, es hacer efectiva lo que es la parte del derecho, ¿no? Del cual es objeto de esta materia, y es decir, que protege y pone en práctica lo que es la norma sustantiva. De esta forma también podemos indicar que se trata de un ámbito de aplicación o de su ámbito de aplicación está ajustado de acuerdo a su jurisdicción, simple o bien sea que sea múltiple, ¿no? Ideal de la justicia contemporánea, ya que su naturaleza es, por supuesto, de forma pública, ya que regulan todo el proceso y se rigen por medio de las normativas públicas del Estado venezolano. De igual forma, este derecho procesal civil se caracteriza por ser una disciplina coherente, por supuesto, que tiene una fisonomía propia, además de que es una rama del derecho público, siendo que ellos devienen de lo que son los caracteres a saber. En primer lugar tenemos que es el derecho formal, ya que las formas están previamente determinadas en la ley y que manifiestan las partes y el juez de manera consagrada en lo que es el texto legal al cual nos hacemos referencia. El segundo lugar tenemos que es un derecho instrumental, por cuanto el derecho procesal es, por supuesto, un derecho instrumental, valga la redundancia, para la realización de lo que es la justicia. Y por consiguiente no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la realización de la justicia. También podemos indicar que es una ciencia autónoma que de alguna forma el derecho procesal tiene como objeto que le es propio a su naturaleza y el estudio del proceso y una finalidad que lo caracteriza, al hacer efectivo lo que es el derecho sustantivo. Vamos a definir el concepto de un proceso civil. El, el proceso civil vamos a catalogarlo como un conjunto de actividades reguladas por la ley, por lo que es el desenvolvimiento de la función jurisdiccional en este sentido, ¿no? Y es una forma jurídicamente regulada por el Estado, tal cual como lo indicamos anteriormente, para la protección y actuación del derecho sustantivo de carácter privado, mediante lo que es la declaración, aseguramiento y la ejecución de las relaciones jurídicas de carácter privado. Al afirmar que es un conjunto de actividades reguladas por la ley para el desenvolvimiento de lo que es la función jurisdiccional, en la que se señala que es, por supuesto, un proceso, una relación jurídica, ya que vincula a lo que son los sujetos que intervienen en él. Ahí llamamos lo que son los sujetos procesales, ¿no? Y cuando es particular, porque se acude a lo que es el órgano jurisdiccional y se solicita, se le suministre justicia y se le reconozca un derecho del cual es titular.
de ese derecho, ¿no? Lo que persigue no es otra cosa que el reconocimiento de sus derechos personales, siendo que el órgano jurisdiccional solo aplica a lo que es a la ley. Entonces actúa cuando el juez dicta sentencia y hace de la norma en forma general y abstracta algo concreto, y su fuerza inmediata protege lo que son los derechos de los particulares, que es lo que estamos buscando en este sentido, muchachos. Toda normativa que regula el proceso tiende a reparar, por supuesto, un derecho que ha sido lesionado, reparar una situación justa o al resarcimiento de lo que es debido, y es por ello que deriva de lo que es el carácter instrumental, de lo que es la ciencia, lo que estudia, ya que es un proceso que no persigue un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para la realización de la justicia. Al hablar de proceso, entonces, muchachos, estamos hablando de controversia, de pugna, de intereses. Propone o que presupone lo que es la existencia de una realidad jurídica a la cual hay que reparar, y ese remedio es, por supuesto, es el proceso, todo ese proceso que nosotros vamos a iniciar y que por supuesto se debe concluir con una sentencia, ¿no? Una decisión del tribunal correspondiente. Entonces, este proceso civil es un sentido teológico que es la actuación de la ley sustantiva con el carácter privado mediante un acto de soberanía realizado por el Estado. ¿Por el Estado quién? El Estado venezolano en este caso, ¿no? Y que se traduce, como le había indicado, en una sentencia. Y por ello que el proceso tiende a permanecer en paz y un equilibrio social entre lo que son los ciudadanos y la colectividad, evitando lo que es la autodefensa o justicia privada. Es decir, buscar la justicia por su propio medio. Disculpen, estoy tomándome también un cafecito acá. Bueno, muchachos, seguimos entonces la clase número 2, correspondiente al proceso civil. El proceso civil también tiene unos aspectos fundamentales que son de importancia o relevancia, ¿no? El proceso civil, al igual que otras ramas o otras ciencias u otras subciencias del derecho administrativo, constitucional, civil, internacional, penal, laboral, entre otras, tiene un doble aspecto. Tenemos entre esos aspectos el aspecto estático, ya que estudia lo que es las diversas ramas o estructuras de los órganos del Estado, en que son los encargados de administrar justicia. Por otra parte, tenemos lo que es el aspecto dinámico, que estudia lo que es el proceso en pleno desarrollo. Este doble aspecto del proceso civil, es decir, del procesalista, sería entonces el aspecto estático y el aspecto dinámico. Pero por supuesto, estamos hablando en este punto, segundo punto, del aspecto dinámico, que en medida que se conoce como autonomía, en tanto que el dinámico sería lo que se conoce como fisiología. Es decir, en resumen, que el aspecto estático es lo que en medicina se conoce como anatomía, y el dinámico sería lo que se conoce como fisiología. Los fines del proceso civil. El proceso civil tiene además de dos fines, a saber, que ya lo vamos a conocer, que sería entonces el inmediato y el mediato. Que el inmediato, que es la sentencia, o sea, el reconocimiento de un derecho, y el mediato, que es la satisfacción de ese derecho mediante la expropiación forzosa o otros medios de ejecución de la sentencia. Proceso y procedimiento. Vamos a tratar en lo posible de realizar una diferencia aquí en estos aspectos, en esto normativa, ya que suelen confundirse, ¿no?, estos términos, ya que tienen profundos y distintos contenidos, tal cual como los vamos a explicar, ya que el proceso en sí
está establecido por la ley para definir lo que es, muchachos, la justicia. Mientras que el procedimiento es el conjunto de estos actos cumplidos por las partes. Por las partes intervienen lo que es los terceros y el juez, conforme a un orden establecido por la ley, en un determinado tiempo y lugar, por supuesto. Entonces, el procedimiento no es otra cosa que la manera como se realizan y llevan a cabo los otros actos dentro de este proceso, ya que este proceso es la forma jurídicamente regulada por el Estado venezolano para la protección y la actuación del derecho sustantivo. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de este proceso, cómo nace de alguna forma este proceso. Vemos entonces, muchachos, que la serie de actos regulados por la ley tienen no solo vinculación, ¿no?, entre sí, sino que durante el tiempo, que sin el tiempo ni el espacio, sino entre sujetos intervinientes en una relación jurídica, en la que busca lo que se llama una explicación y dar una acertada respuesta a la interrogante del cual es la naturaleza de estas relaciones jurídicas que se establecen entre el órgano jurisdiccional y los particulares, los cuales intervienen en una relación en la cual las escuelas de derecho procesar tratan de preguntarse si el proceso es un contrato o es un cuasi contrato. Las posiciones doctrinarias en referencia a esta naturaleza jurídica de este proceso tenemos unas teorías privativistas y unas teorías publicistas. Las teorías ius privativistas predominan durante el siglo en lo que es la concepción romana, en lo que se consideraba el proceso como un contrato, o más bien como un cuasi contrato, que es una concepción esta que atravesó lo que es la Edad Media hasta llegar a lo que es el derecho, ¿no?, el derecho positivo. El proceso como un contrato se veía que remontaban a los orígenes romanos, en el que se presenta el proceso como un contrato, es decir, como un acuerdo de voluntades entre el autor y el demandado. Mediante este acuerdo de voluntades quedan entonces ligadas y por ende vinculadas a lo que es la sentencia, en virtud de que ambos dieron su consentimiento de someterse a una decisión del órgano jurisdiccional. Muchachos, vale decir entonces que sus voluntades admitieron en esa oportunidad, durante ese proceso, el carácter vinculante de esa situación en la sentencia. Por otra parte, tenemos que esta teoría del proceso como un segundo contrato, que es sostenida por un jurista llamado Pothier. Pothier, quien amparó el pensamiento de Rousseau en su obra El contrato social, tal como éste lo sostiene en su obra. Los ciudadanos renuncian a sus derechos a favor del Estado, indicando Pothier que las partes de igual forma tiene una sumisión lo que es el órgano jurisdiccional a través de una sentencia. En esta teoría del contrato ha sido abandonada, por supuesto, en tiempos modernos, toda vez que las partes no van al proceso por un acuerdo, ¿no?, de voluntades, o porque han prestado su consentimiento o sumisión a la sentencia, o porque están obligados de alguna forma y que han dado su consentimiento, sino que van más allá, van hacia un proceso, porque de no hacerlo la ley les señalaría de determinadas consecuencias jurídicas que serían gravosas en caso de que no asistan a alegar sus derechos o sus defensas, ¿no? El proceso como un cuasi contrato. No hay convenios en este particular, ni convienen en ninguna controversia contra ellos, sino que se les impone la defensa, que deben asumir entonces que se señala que no está haciendo el proceso un contrato debido a la falta del consentimiento. Es por eso que es una figura afín, o sea, un cuasi contrato.
Durante la vigencia del derecho romano, algunos jurisconsultos se formaron la idea de que era posible asimilar el proceso a un cuasi contrato, porque si bien no correspondía estrictamente a lo que eran los requisitos y a su contenido, como no era posible ubicarlo ni entre los contratos ni en los delitos. Las dos categorías entonces jurídicas no eran, o es decir, estas categorías jurídicas eran establecidas por los romanos. Podría entonces colocárseles entre ellas, y de allí esta denominación de lo que es el cuasi contrato, que más tarde se generalizó durante la Edad Media, ¿no? No hay absolutamente un consentimiento, pero hay un cuasi consentimiento. Esto es el proceso como un cuasi contrato. Vamos a ver, muchachos, las críticas que le hicieron los privativistas de considerar el proceso como un contrato o como un cuasi contrato. Los que sostienen esta teoría vemos que consideraban este proceso como un contrato, por supuesto, debido a que existe acuerdo de voluntades de las partes mediante lo que era la sumisión a la sentencia, o bien considerando como cuasi contrato, y vale decir una figura intermedia entre los contratos y los delitos, los cuales modernamente ha sido abandonada, y se han formado críticas por los juristas modernos, quienes presentan dos críticas u objeciones fundamentales. En primer lugar, tenemos el proceso, que no es un contrato ni un cuasi contrato. No es un contrato ni un cuasi contrato debido a que el proceso no surge y no se realiza por medio del consentimiento dado por los particulares, y se manifiesta mediante su sumisión a lo que es la sentencia, sino que el proceso se impone porque el Estado ha asumido el deber de administrar lo que es la justicia mediante sus órganos jurisdiccionales, por supuesto, siendo ello una potestad privativa del Estado o potestativa del Estado, donde se coloca en plano su superioridad frente a los particulares intervinientes en una relación, y sin que se requieran el acuerdo de una parte para que la otra intervenga. Es decir, que allí no hay intervención de voluntades, sino que el Estado de alguna forma utiliza su superioridad a través de sus órganos jurisdiccionales para administrar justicia. En segundo lugar, tenemos el proceso, que no es una institución del derecho público. El proceso como institución del derecho público emana sobre todo del Estado, quien no está subordinado ni atado por los convenios o acuerdos particulares, salvo autocomposición procesal, sino que la justicia se aplica y dimana de un acto de soberanía del Estado. Por otra parte, tenemos las teorías publicistas, que en primer lugar tenemos la teoría de la relación jurídica, la cual sostiene que es un proceso y que es una forma jurídicamente regulada por el Estado para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. Es decir, que el proceso se encuentra regulado por la ley y ejecutado por los actos de procedimiento por una pluralidad de personas. Es decir, que allí van a intervenir varias partes, varias personas durante ese proceso. Estos actos se realizan de forma simultánea o sucesiva, según que actúen primero uno sujeto y después otro al mismo tiempo. Es así que se realiza la demanda, y es el acto constitutivo del actor, y posteriormente la contestación, que es una carga del demandado, pero los actos de prueba pueden ser realizados al mismo tiempo. Luego vemos en esta teoría publicista la teoría de la relación jurídica. Bueno, esta misma continuación de las personas que intervienen en el proceso se llaman sujetos procesales, y en todo proceso interviene, por supuesto, un grupo de personas, debido a que las demás de los miembros del órgano jurisdiccional, bien sea juez, secretario y alguacil, intervienen también como parte, en este caso el actor y demandado, los terceros, los citados en saneamiento
el Ministerio Público y los llamados auxiliares de justicia, peritos, intérpretes, depositarios, testigos, entre otros. A todas estas las personas las liga a un vínculo establecido por lo que es la ley, que engendran derechos y obligaciones, facultades y cargas, y que está relacionado a un vínculo objetivamente expuesto, que es lo que se llama una relación jurídica, que al aplicarse al proceso es lo que se denomina la relación jurídica procesal. Según la teoría de Savigny y Bullock, en su obra La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales de 1868, sostiene que el proceso es un nexo de derechos, deberes entre partes y el tribunal. En esta continuación de la teoría de la relación jurídica, según Chio Benda, este es un autor, señala el profesor que los caracteres de la relación jurídica procesales son las siguientes. En primer lugar, tiene la autonomía, ya que tiene vida propia. En segundo lugar, que es pública, ya que pertenece al derecho público. En tercer lugar, que es compleja, debido a que la define como un núcleo de lo que es el derecho. Según Chio Benda, define a la relación jurídica procesal de la manera siguiente. Él la define como una demanda que se entra en el estado de dependencia o litigio, en que no se sabe quién tiene la razón o deja de tenerla, pero ya en este estado, por supuesto, existen entre el juez y las partes deberes y derechos. Hay, en otras palabras, una relación jurídica de derecho público, absolutamente independiente de la relación sustancial, que es el objeto de esta litis, y de la acción, la cual corresponde solo a quien tiene la razón, que es lo que se busca. Según un autor de nombre Carneluti, él manifiesta que estas relaciones jurídicas procesales, cuando son lo que es la parte de los conflictos, en la que se presentan tres situaciones, ya que el problema es determinar si este tipo de relaciones se puede establecer entre el actor y el demandado, o de caso contrario, o viceversa, ¿no? Como dicen, y en el que incluyen al juez y actor, y viceversa, en el que figuran tres posiciones: la posición de Kobler, la posición de Holloway y la posición de Watts. Esas son las tres posiciones. La posición de Kobler, las relaciones entre las partes se establecen entonces en una línea paralela que vincula al actor con el demandado y al demandado con el actor, y por ello estas relaciones se establecen entre la persona del actor y la del demandado, y se presentan de la siguiente manera: actor demandado, demandado actor. La posición de Holloway señala lo que son las relaciones que no se sostienen entre las partes, sino que el actor al demandar se dirige al juez, y al demandado al defenderse se dirige también al juez. Es decir, que las relaciones jurídicas procesales solo se establecen entre el actor y el juez, o de forma contraria, o viceversa, entre el demandado y el juez. La posición de Watts señala lo que es las relaciones que se establecen de forma triangular. Es decir, que esto entre los intervenientes de la relación juez y actor, y viceversa, entre juez, demandado y la parte contraria, entre demandado y actor, y viceversa. Esta es la posición de Watts. Ahora vamos a ver la teoría de la situación jurídica, o teoría de Goldschmidt. El jurista alemán Goldschmidt, quien observa este proceso, que no es propiamente un vínculo jurídico, productor de derechos y obligaciones para las partes, es decir, que se desprenden estas partes de derechos y las obligaciones para las personas intervinientes, es decir, las partes, y para el juez, por supuesto, ya que las partes intervienen en el cumplimiento de obligaciones estatales, municipales, y que son de carácter constitucional.
De tal forma, esta teoría de Goldsmith se completa en Italia por Carneluti, que sostiene que el proceso no es una relación jurídica, sino que crea una situación jurídica especial. Esto lo sostiene Goldsmith, o sea, Carneluti. Describe este jurista el proceso como un conjunto de expectativas de posibilidades de cargas y de liberación de cargas de cada una de las partes y que crea derechos y obligaciones para cada una de ellas. Según Goldsmith, la situación jurídica de una persona desde el punto de vista de la sentencia crea el estado de incertidumbre y que engendra expectativa por vaga e incierta que la sentencia sea, bien sea favorable o de forma adversa. Goldsmith construye su teoría basándose en lo que es la obra de la decadencia del occidente de Spencer, que en este estado de expectativa es el mismo que se presenta en la guerra, por la simple razón de una lucha, puesto que al salir victoriosa una nación, ella legitima sus derechos, vale decir su posición de vencedor, y que les da derecho, puesto que antes de definirse el conflicto bélico, no hay derecho, no hay legitimación de los mismos y no se sabe quién tiene la razón. Ahí se busca esa incertidumbre de la cual estamos hablando, ¿no? En la misma forma opera esta sentencia judicial, puesto que este acto de voluntad del Estado es quien va a decidir quién era acreedor y quién era deudor. Es decir, que se tiene el derecho, en fin, de esta situación, y que la teoría de Goldsmith explica de alguna forma este proceso como en realidad es un combate donde el vencedor se legitima sus derechos, que es el perdedor que no los tendrá. Ahora vamos a ver la teoría del proceso como institución. Esta es otra teoría. Aquí se presentan varios jurisconsultos quienes señalan esta teoría como institucional, tales como lo podemos apreciar Guaspi y Coulthard. Según Guaspi, el proceso es una multiplicidad de relaciones jurídicas, siendo este proceso desde el punto de vista constitucional una institución del derecho público establecida por el Estado para dirimir conflictos particulares. Según Coulthard, define el proceso y lo concibe como una realidad viviente de carácter permanente y continuo, al satisfacer intereses colectivos, siendo que el ciudadano puede ser condenado después de ser sometido a un debido proceso y que es la razón y fundamento que justifica la existencia del proceso. Otra teoría sería el proceso como servicio público. Tuvo su origen, por supuesto, esta teoría en Francia, y los que sostienen esta teoría señalan que el proceso es un servicio público llevado a cabo por el Estado para proporcionar un servicio público que no es otra cosa que la administración de justicia, así concebido como un proceso que es un servicio público del Estado, como lo es la policía, el ejército, la sanidad y la educación, entre otros. Luego vemos la teoría del proceso como un estado de ligámenes. Esta teoría señala que el proceso es un estado de ligámenes, los cuales parecen al principio imprecisos y en forma brumosa y abstracta. Luego se clasifican a medida que el proceso en su desarrollo se acerca a lo que es la sentencia o la decisión de un tribunal. Vemos entonces seguidamente esta teoría del proceso como una entidad jurídica compleja. Esta teoría sostiene el proceso que es una pluralidad de elementos, actos varios, situaciones variables, relaciones diversas y posteriormente el de una unidad en cuanto a todos los elementos que se encuentran combinados entre sí. La combinación de la pluralidad con la unidad viene a indicar que el proceso es una entidad jurídica compleja. Ahora vamos a ver, muchachos, una vez culminada esta parte de la teoría, vemos los principios rectores del proceso civil.
Tenemos en primer lugar el principio de la pluralidad. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 110, 112 y 190 exusten. El artículo 24 establece que los actos del proceso serán públicos, pero se procederá a puertas cerradas, cuando así lo determine el tribunal. Por motivo de decencia pública, según la naturaleza de la causa, ni las partes ni los terceros podrán publicar los actos que se hayan verificado, ni dar cuenta ni relación de ellos al público, bajo la multa de 1.000 a 5.000 bolívares o arresto hasta los 8 días, penas que impondrá el juez por cada falta, ¿no? Entonces, el estudio de expediente y sus solicitudes, la conferencia que tengan los jueces para la sentenciar y la redacción del fallo. Estos se harán de forma privada, sin perjuicio de la publicación de la sentencia que se puedan dictar. El principio de la publicidad en este sentido mantiene, según este artículo, se consagra la excepción de esta normativa o esta regla, según el cual los actos del proceso serán públicos, la cual procede cuando el tribunal considere por decencia pública que debe proceder a puerta cerrada, establecido a la vez la prohibición a las partes y a los terceros de dar publicidad a dichos actos en tales circunstancias y determinación y sanción aplicable en cada caso por faltas cometidas. Es decir, que no se puede hacer publicidad, se mantiene a puerta cerrada, es un secreto. En concordancia con esta disposición se encuentra el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente expresa: el secretario deberá facilitar a las partes, cuando lo soliciten, el expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia dictada, debiendo reservar únicamente los escritos de promoción de prueba, pero solo hasta el día siguiente a aquel en que venga el lapso de promoción. La misma obligación tiene el secretario respecto de los terceros o extraños a la causa, a menos que se hayan mandado a reservar por causa de decencia pública. Si los interesados en un proceso solicitasen entonces al juez, se les permite examinar el expediente o tomar de alguna forma notas, donde el secretario distribuirá en proporción su tiempo destinado al efecto. Y en relación con estas normativas está contenido en el artículo también 190 exusten de la misma ley, que preceptúa que cualquier persona puede imponerse a los actos que se realicen en los tribunales y formar de ellos las copias simples que quiera, sin necesidad de autorización del juez, a menos que se haya mandado a reservar por algún motivo legal. O sea, que puede existir una reserva legal en ese tribunal, ¿no? También está concatenado al principio de la publicidad, es decir, el contenido del artículo 112 del Código de Procedimiento Civil en los términos siguientes. Indica pues este artículo que después de concluida una causa, el secretario expedirá las certificaciones o copias de cualesquiera actuaciones que exista en ella, a quien le expedirá su costa cualquiera, exceptuando aquellas que se reserven por decencia pública, de las cuales no podrá darse testimonio sino a las partes. En cualquier estado de la causa, si se solicitare copia certificada de ningún documento o acta que exista en auto, se les dará a quien las pida, siempre que sea o haya sido parte en el juicio. Si se pidiera la devolución de algún documento originales por la misma parte que los haya producido, se les entregarán, si hubiese pasado la oportunidad de su tacha o desconocimiento, quedando con auto la copia respectiva certificada por el secretario, y el documento se dejará constancia de su devolución. Es decir, que el secretario tomará nota al respecto y entregará la copia que haya que entregar, certificada o simple, para tener conocimiento sobre todas las partes que hayan actuado en juicio o las partes que tengan de alguna forma intervención durante ese proceso.
Las copias y devoluciones de que se trata este artículo entonces no pueden darse sin previo decreto del juez, por supuesto, que se insertará el pie de la copia o del documento devuelto, como puede notarse, a través de todas las normativas transcritas en un proceso civil venezolano, a excepción de ciertas restricciones que generalmente son conferidas, por supuesto, por el juez. Acuérdense que todo está sustanciado o está firmado y avalado por el juez. Sin una firma del juez, por supuesto, el secretario no puede realizar esta acción de entregar expediente, copia, entre otras situaciones. Y entonces vemos entonces que este principio, según la ley de publicidad, se mantiene y, por supuesto, se manifiesta a través de la publicidad de los actos y de la publicidad del expediente. La publicidad de los actos. En el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la norma adjetiva, determina que los actos serán públicos, es decir, vale decir, todos los actos que se realizan en el proceso son públicos, razón por la cual pueden ser presenciados no solo por partes, sino por terceros. Ahora bien, la misma norma citada determina que por excepción hay actos que deben realizarse a puerta cerrada. Esto es privadamente por motivos de moral y decencia pública, debiendo así ser determinado por el tribunal. O sea, cuando dice decencia pública es porque de alguna forma hay una situación que va en contra de la moral, la buena costumbre, etcétera, ¿no? Una situación que no se, de alguna forma, perjudica a alguna de las partes. Algunas de las partes intervienen en el proceso. Tenemos, por ejemplo, por vía de ejemplo, discutiéndose un proceso de divorcio, se determina entonces un hecho que puede afectar un honor y la reputación de una de las partes o de ambas, tal cual como los indicado, y que el tribunal de alguna forma puede determinar que ese acto se lleve a cabo a puerta cerrada. También tenemos que los escritos de promoción de prueba no se hacen públicos, sino hasta que han vencido el lapso de promoción, según lo determina el artículo 110 señalado en el texto adjetivo. La publicidad del expediente está relacionada en el artículo 110 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Ok, este código o este artículo, ¿no?, de este código establece una obligación de suministrar el expediente para que se imponga de cualquier solicitud hecha o providencia dictada, así como también distribuir el tiempo entre las partes cuando así lo solicitaren, para examinarlo o tomar las respectivas notas. Igualmente, el artículo 190 de nuestra ley adjetiva determina que incluso los terceros interesados pueden pedir copias de este expediente cuando el juicio ha concluido, por supuesto, pero mientras se mantenga en juicio, esas partes no pueden solicitarla, ¿no?, los terceros interesados. En este sentido, cabe observar que el proceso civil difiere el proceso penal, toda vez que el proceso civil es esencialmente público, en tanto que el penal no lo es. El proceso penal, habiéndose esto, tiene una fase sumaria, secreta, a la cual no tienen acceso las partes, puesto que ellas vienen a tener acceso al expediente una vez que se dicta el auto de detención. En su fase plenaria, el proceso penal sí es público y de forma consiguiente sí se tiene el acceso a las partes. Principio del impulso procesal. Este principio es esencial en nuestro quehacer como abogados, ¿no? Nuestro libre ejercicio, nuestra esencia como profesionales del derecho. Impulsar, porque una causa, si no se impulsa, muere, por supuesto. Según el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, establece: en materia civil el juez no puede proceder sino a instancia de parte. Este principio se aplica ya que no puede concebirse
existencia de un proceso civil sin que se haya interpuesto la correspondiente demanda por ante los tribunales competentes de la República. El proceso penal, en cambio, tiene diversas formas de iniciarse y en este sentido podemos mencionar que este proceso penal se establece por acusación, por denuncia o mediante oficio. Por supuesto está también la flagrancia, entre otros aspectos, para lo que son las fases que intervienen durante el proceso penal, que sería entonces la fase de investigación, la fase intermedia, lo que es la fase de juicio, fase a juicio, la fase de ejecución y la parte final. Entonces, de alguna forma tiene varias fases, ¿no? 4 fases, más o menos, vamos a inclinarla de esta forma. Hay autores que consideran que hay 5, pero yo me inclinaré más que todo por esas 4 fases, en materia penal, por supuesto. Hablando un poco de esta parte del impulso procesal, este principio comporta una excepción, la cual está contenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Según este artículo, el juez es el director del proceso y por lo tanto puede impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Esto quiere decir que cuando la causa se encuentra en suspenso por cualquier motivo, el juez puede fijar un término para su reanudación, término que no podrá ser menor de 10 días después que las partes o sus respectivos apoderados hayan sido notificados. Vemos otro principio que es importante también, que es el principio de la verdad procesal. Pues aquí durante el proceso lo que se busca siempre en el derecho, en justicia, es buscar la verdad. Y eso es lo que nos mueve a nosotros como abogados, el principio de justicia. Este principio se encuentra consagrado, por supuesto, muchachos, en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que los jueces tendrán por norte sus actos, la verdad que procuran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y lo probado en auto, es decir, en lo que cursa o lo que riela en la causa o en el expediente, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos. No cumplir excepciones o argumentaciones de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia, como en las máximas de experiencia, en la interpretación de los contratos, en actos que presenten oscuridad o deficiencia. Los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira la exigencia de la ley, de la verdad y de la buena fe. Los jueces deben ceñirse estrictamente a lo alegado y probado en auto, y no les está dado ni permitido sacar ningún elemento de convicción fuera del expediente, por profunda y racional que sea su convicción. Conocido por nosotros, que es el viejo aforismo de que la verdad procesal no se identifica. Los jueces deben ceñirse estrictamente a lo alegado y probado en auto, y no les está dado ni permitido, tal cual como lo estamos indicando, en relación a esta situación. Si el demandado no puede pagar una obligación, el juez no puede entonces sentenciar a su favor, aunque su convicción le indique lo contrario, puesto que si no le fue probada ese pago en el proceso y de conformidad a los medios probatorios que señala la ley, el juez tendrá que declarar con lugar la demanda, a sabiendas que el deudor pagó, puesto que él debe aplicar a la ley, toda vez que el artículo 1354 del Código Civil consagra que aquel que pida la ejecución de una obligación deberá probarla, y aquel que pretenda haber sido liberado de ella debe entonces, por su parte, probar el pago o el hecho que ha producido esta extinción. Este presupuesto, muchachos, es expresado en el artículo del Código Sustantivo, es decir,
del código al cual nos estamos haciendo referencia, que es la norma general que rige en materia de obligaciones. ¿Y cuál sería entonces? El Código Civil venezolano. En materia penal, el juez entonces tiene de alguna forma la facultad para la búsqueda de la verdad real, aun cuando las partes en el expediente no presenten hechos establecidos en materia civil. El juez entonces, de alguna forma mercenaria, no puede actuar sino a instancia de parte y a extenerse a lo alegado y probado, por supuesto, en auto, sin sacar elementos de convicción fuera de los autos, conforme lo ordena la normativa del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, tal cual como lo hemos indicado. Aquí de alguna forma deciden los jueces fundamentándose en los conocimientos de hecho derivados de la experiencia común, lo que podría considerarse entonces como una excepción a lo mencionado anteriormente. Vemos entonces el principio de la aportación de las partes. Este principio está consagrado igualmente en el texto artículo 12 y se anuncia en el sentido que únicamente las partes, actor y demandado, pueden alegar y probar de alguna forma hechos dentro del proceso. Es necesario puntualizar de que no basta ser alegado un determinado hecho, sino que este debe ser probado, puesto que si se alega algo y no se prueba, dicha prueba no tendría relevancia alguna. Sin embargo, existe en nuestro código adjetivo la facultad para que el juez dicte autos para mejor proveer, conforme establece el artículo 514 de la señalada ley, y las experticias complementarias de lo que sería entonces el fallo, igualmente establecidas en los artículos 249 de esta ley adjetiva. Por otra parte, también los artículos 451 y 455 facultan al juez para ordenar experticias de oficio. Estas facultades están conferidas al juez y son excepciones al principio de aportación de las partes. Vemos ahora un principio que es otro principio que sería el principio dispositivo. Al igual que los dos principios anteriores, también el dispositivo, este principio, se encuentra consagrado inmerso en la normativa del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 256 ejusden y 1713 del Código Civil, que tratan sobre la transacción, las transacciones en el artículo 263 ejusden, que se refiere al desistimiento y el convenimiento. Las partes son la dueña del proceso y son a ella que compete formular los alegatos respectivos dentro de la diferencia o la posición que ocupen en el proceso. Las partes entonces, muchachos, pueden ejercer este principio en lo que se refiere al derecho adjetivo, a objeto de que el juez dé por terminado, mejor dicho, el proceso mediante la figura de la autocomposición procesal, como son el convenimiento, la transacción y el desistimiento. Ahora vamos a ver otro principio que sería el principio de reclusión. El principio de preclusión. Este principio se encuentra consagrado en varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, en el artículo 348, el cual se establece la forma de oponer cuestiones previas. El artículo 362, que trata sobre la contestación de la demanda. El artículo 392, que trata sobre la promoción y evacuación de pruebas. Y el artículo 251 sobre la sentencia, al igual que el artículo 298 sobre la apelación. Estos son recursos también que son importantes durante el proceso civil. Este principio de preclusión nos enseña que el proceso debe ser un debate ordenado, que es necesario que la pugna tenga un método establecido y ordenado, y que este método señale las oportunidades o lapsos a los cuales las partes ejerciten sus facultades procesales y cumplan con sus cargas, de modo que si no lo hacen en la oportunidad que señala la ley, esa facultad les precluye.
La ley adjetiva nos señala de alguna forma la oportunidad que tenemos para promover y evacuar las pruebas, para apelar, para interponer las cuestiones previas, para dar contestación de la demanda. Y entonces estos actos no se cumplen. Si estos actos no se cumplen en la oportunidad que señala la ley adjetiva, esta facultad precluye para la parte y no puede volverla a ejercer. Por eso es importante, muchachos, estar pendiente de los lapsos procesales, porque si no nos perdemos de todo y tenemos que volver nuevamente a comenzar de nuevo. Luego vemos otro principio llamado el principio de la igualdad procesal. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 15, el cual establece que los jueces garantizan lo que es el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos facultados comunes a ellas, y sin preferencia, por supuesto, ni desigualdades en lo que es la relación de privatividad de cada una. Las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley por diversa condición que él tenga en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse a ellos extralimitaciones de ningún género. Este principio de igualdad procesal es el de rango constitucional, ya que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo que el juez debe considerar un plano de igualdad, tanto al demandante como al demandado, y dentro de estas características propias que ambos ocupen en el proceso, puesto que cada una de las partes tiene y ejecuta actos que le son privativos. Luego tenemos el principio de la economía procesal, también es importante, que este principio lo consagra por las disposiciones contenidas en los artículos 10, 77, 78 y 79 del Código de Procedimiento Civil, y tiene su forma más elemental en lo que es las partes o lo atinente a las partes que ahorren tiempo y dinero en esta actividad procesal. Parece que un juicio, muchachos, como siempre les he indicado, un juicio es costoso, todo lleva su tiempo, su precio, y esta parte de la actividad económica procesal no escapa de esta realidad. En cuanto al tiempo, es un clamor popular y unánime de todos los países que la justicia se aplique en forma breve y rápida. En cuanto al aspecto material o dinerario, se pueden formular igualmente planteamientos en el sentido de que se obtenga una justicia barata, o sea, económica, y accesible a todos los ciudadanos, como lo que requiere la naturaleza colectiva de los servicios públicos. Este principio de economía procesal tiende a evitar o impedir básicamente el fraccionamiento de una controversia mayor en algún litigio que sea separado, cuando estén vinculados entre sí, puesto que la acumulación ofrece a las partes posibilidades de reducción y concentración de juicio. Por otra parte, el código consagra una serie de principios, entre los que se señalan también lo siguiente. En el artículo primero se consagra el principio de la unidad de la jurisdicción, en donde el juez ordinario, quien es el juez por excelencia, debe ejercer la plenitud de la función jurisdiccional. En segundo lugar, se consagra el principio de la inderogabilidad de la jurisdicción venezolana en favor de una jurisdicción extranjera, no de árbitros que resuelvan en el exterior. En tercer lugar, tenemos en el artículo séptimo, que establece el principio de la legalidad de la forma de la realización de los actos durante el proceso. En cuarta, tenemos el artículo noveno, que señala el principio constitucional de la aplicación inmediata de la ley procesal o de la irretroactividad. En el artículo 10 o décimo establece el principio de celeridad procesal o término para providenciar. Este principio está en íntima relación con el principio de la economía procesal. En sexto lugar, tenemos además que se establece el principio de la legalidad en el proceso civil o sujeción del juez al derecho. Este es un principio y una regla general que comporta una
excepción en la cual se consiste en la posibilidad de la aplicación de la jurisdicción de equidad, cuando la ley autoriza al juez, cuando las partes de común acuerdo lo soliciten. Entonces esto sería el principio de excepción. Existe una normativa, una regla clara en relación a lo que es la excepción, consagrado en el artículo 13 o 13º del Código de Procedimiento Civil, que es nuestra norma adjetiva. Luego tenemos el principio consagrado en otras legislaciones que son establecidas también, por supuesto, en el Código de Procedimiento Civil venezolano y establecidos en la doctrina. El juez puede fundar su decisión en conocimientos de hechos que se encuentran comprendidos en la experiencia común. Este principio de gran valor, por supuesto, tanto dogmático como práctico, ya que permite una mejor administración de justicia. Es una guía para nosotros, muchachos, lo que es la parte de la jurisprudencia, las doctrinas, ¿no?, que se establece. Otro principio sería que establece el impulso de oficio o principio de dirección del proceso por parte del juez. Esto lo establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Establece también el principio del interés procesal, que debe existir un interés procesal jurídico o la parte del actor al momento de proponer la demanda. El artículo 16 del Código de Procedimiento Civil lo establece de esta manera. Establece el principio de la moralidad y la probidad del proceso. El juez debe tomar de oficio o a petición de la parte todas y cada una de las medidas necesarias establecidas en la ley con la intención de prevenir o sancionar las faltas o la lealtad y probidad durante el proceso, las contrarias a la ética profesional o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto y el respeto que se deben a las personas actuantes, a los litigantes, según el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. Establece además el principio de la responsabilidad de los funcionarios judiciales debido a la falta y a los delitos que cometen en ejercicio de sus funciones, según el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil. Se establece además el principio de jerarquía constitucional, en el que se pide que la aplicación de la determinada norma legal y esta colida con la Constitución, el juez debe aplicar, por supuesto, con preferencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el artículo 20 de nuestra norma adjetiva. Establece el principio de la especialidad procedimental. Se aplica este procedimiento con referencia o con preferencia a los procedimientos especiales establecidos en el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil. Se establece el principio de la estructuración y formación de expediente, en el que los actos ejecutados por el tribunal y las partes han de realizarse por escrito. Esto lo establece el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil. Establece el principio de que las partes están a derecho, en el que se establece que una vez hecha la citación para la contestación de la demanda, las partes puedan o quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial contenida en la ley, según el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, mis estimados muchachos, esto ha sido todo, la clase correspondiente a lo que es el proceso civil contemplado en nuestra normativa o adjetiva legal de nuestro Código de Procedimiento Civil y el Código Civil venezolano, el cual nos establecen algunas diferencias, algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar pendientes. Bueno, feliz tarde, cuídense, hasta luego.